Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, de la que somos integrantes y también invitados y amigos que se están conectando esta mañana. Tenemos un tema muy importante, muy vigente que discutir con nuestro experto invitado y con ustedes mismos el día de hoy. Vamos a platicar de la nueva ley del Home Office en México, que concretamente pues trata de las reformas al artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo. Este tema de las estipulaciones legales que hay en cuanto al trabajo a distancia o al trabajo en casa, en todo caso, pues entran dentro de una conversación más grande, por supuesto, un contexto que tiene que ver con la nueva normalidad y los arreglos actuales, pero sobre todo post pandemia que estamos buscando en las organizaciones, donde estamos desde ahorita planeando, explorando cómo encontrar un equilibrio entre las preferencias personales de nuestros colaboradores y de nuestro talento, donde habrá gente que prefiera estar más o menos trabajando a distancia o más presentes físicamente en el espacio de la organización, y también equilibrando pues elementos que aquí yo como directivo de una escuela de negocios pues siempre ando analizando en las organizaciones, que son coordinación, motivación e información. Estos tres factores nos pueden ayudar mucho a entender cómo se estructura una organización. Y aquí el tema del home office o del trabajo remoto o presencial y una combinación de ambos elementos, pues atraviesa estos tres aspectos de coordinación, motivación e información. Aquí entran temas de la socialización, pues, de nuestros colaboradores, la identificación de los colaboradores con la misión y la cultura organizacional, el compartir información, esta información que de forma muy orgánica comparten los participantes en los pasillos junto a la máquina de café o al garrafón de agua, que es parte importante también de la vitalidad y de la actualización espontánea, ¿no?, que se da entre los integrantes de una organización. Entonces, este factor de la ley del home office, pues entra en ese contexto, en esta discusión, que no dudo que todos ustedes pues están totalmente enfrascados y atentos pues a esta planeación. Quiero presentarme para quienes no me conocen ya. Yo soy Jaime Martínez y soy el director de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey en su sede Ciudad de México. Tenemos dos extraordinarios invitados esta mañana. Tenemos a nuestro experto, quien en unos momentos más va a exponer, y yo sé que todos ustedes en realidad están conectados, pues para que escuchemos a nuestro invitado, quien es Alfonso García, socio de Baker McKenzie. Alfonso es un abogado laboralista con ya 25 años de experiencia en la firma. Él nos va a exponer sobre este tema y posteriormente vamos a abrir la discusión con ustedes a preguntas del público, y esa sección la va a estar moderando Edgar Medina, quien es Country Marketing Manager de la firma Workday. Entonces tenemos un buen equipo para la jornada de esta mañana, y quiero invitarlos, antes de comenzar, quiero invitarlos a que conforme Alfonso nos esté dando la cátedra, ustedes puedan ingresar en el chat de la aplicación sus preguntas, que serán la mayor cantidad posible de ellas respondidas por nuestro invitado, con de nuevo la moderación de Edgar Medina de Workday. Entonces, con esto quiero dar paso ya a la exposición de Alfonso García de Baker McKenzie. Alfonso, por favor, siéntate en libertad de ya compartir tu pantalla, y el micrófono virtual es todo tuyo. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias, Jaime. ¿Me escuchan? Muy bien, sí te escuchamos. Perfecto, muchas gracias, y muchas gracias a toda la audiencia. Gracias a la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano y gracias a DCH México. Muy buenos días. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me pueden confirmar si está visible? Sí, perfecto. ¿Está visible? Muy bien.
Se ve correctamente, Alfonso. Adelante. Perfecto, muchas gracias. El contenido de esta presentación es breve, son 8 puntos los que vamos a ver. Sin embargo, es muy al grano porque la intención es dar el mayor tiempo posible para responder a las preguntas que ustedes tienen. Y pues vamos a comentar brevemente sobre los antecedentes de esta reforma, sobre la definición de teletrabajo, el teletrabajo durante la pandemia de COVID-19, los requisitos por escrito que establece esta reforma, las nuevas obligaciones para el patrón, las nuevas obligaciones para el trabajador, las cuestiones de seguridad y salud y la sesión de preguntas y respuestas. Pues bien, como antecedentes de la reforma, les comento que el 9 de diciembre de 2020 el Congreso aprobó el decreto que reformó el artículo 311. El artículo 311 es el artículo inicial del capítulo que se refiere o que regula el trabajo a domicilio. Inicialmente en la reforma anterior se había incluido o se había tratado de incluir el teletrabajo dentro del capítulo de trabajo a domicilio, pero el resultado realmente fue nulo. El teletrabajo y el trabajo a domicilio realmente son muy distintos. Lo único que tienen en común es que se realizan en el domicilio del trabajador o en un domicilio escogido por el trabajador, pero fuera de ahí son diametralmente distintos. Entonces, en esta reforma se excluye el teletrabajo del artículo 311, que habla de trabajo a domicilio, y se crea un capítulo 12 bis adicional al del trabajo a domicilio, capítulo 12 bis como teletrabajo, y se adicionan 11 artículos del 330A al 330K de la Ley Federal del Trabajo. Bien, el 11 de enero de 2021 se publicó en el Diario Oficial el decreto de reforma y entró en vigor al día siguiente. Esto fue el 12 de enero de 2021. Entonces, estamos ante una reforma a la Ley Federal del Trabajo que se encuentra ya vigente desde el 12 de enero de este año. Y fundamentalmente, con la reforma se define al teletrabajo y se imponen nuevas obligaciones tanto para las empresas o patrones y para las personas trabajadoras. La definición de teletrabajo en el artículo 330A se establece como la forma de organización laboral que sigue siendo subordinada, que sigue estando sujeta al régimen de seguridad social, pero que como características principales tiene que se desarrolla en lugares distintos al centro de trabajo, sin requerir la presencia física del trabajador y utilizando principalmente las tecnologías de la información y comunicación. Esto puede ser ya sea en el domicilio del trabajador o en algún domicilio elegido por la persona trabajadora, distinto al domicilio del centro de trabajo. Se considera que aplica la legislación sobre teletrabajo cuando más del 40% de las tareas son realizadas desde el domicilio del trabajador o desde una ubicación designada por el propio trabajador. Si el teletrabajo comprende el 40% del tiempo
o menos, entonces no se considera como teletrabajo por ser algo ocasional o esporádico o no preponderante, y entonces pues no aplicarían las obligaciones especiales para los patrones en materia de teletrabajo. Han surgido dudas de cómo se mide este 40%. La ley no lo aclara. Sin embargo, hemos considerado que si se trata de un periodo de pago semanal, por ejemplo, pues sería considerar que más del 40% del tiempo de ese periodo de pago sea el que se realice desarrollando el trabajo fuera del centro de labores. Bien, como les comentaba, no se considerará teletrabajo cuando el mismo sea realizado en forma ocasional o esporádica. ¿Qué sucede con el teletrabajo durante esta pandemia de COVID? La reforma establece que el cambio de modalidad presencial a modalidad teletrabajo debe ser voluntario y establecido por escrito. Esto realmente sería una parte de la reforma que aplicaría post pandemia. Y después aclara, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditada. Y pues el consenso es que la pandemia ciertamente es un caso de fuerza mayor debidamente acreditado, y entonces pues el teletrabajo en este caso, y así lo ha sostenido la Secretaría del Trabajo, pues no necesariamente es voluntario, y no existe aún la obligación documental de establecerlo por escrito por tratarse de un caso de fuerza mayor. Sin embargo, la Secretaría del Trabajo considera que el resto de las obligaciones en materia de teletrabajo sí aplican al mismo, incluso con motivo de la pandemia, y podemos abundar más en este tema posteriormente. La misma exposición de motivos de la reforma considera que el teletrabajo se presentó como una medida para mantener el distanciamiento físico con motivo de la pandemia, y eso nos hace pensar que algunas personas sostienen que esta reforma aplica post pandemia, o sea, que empezaría a aplicar una vez que no estemos obligados a no asistir a ciertos centros de trabajo con motivo de la pandemia y con motivo del semáforo epidemiológico. Sin embargo, la exposición de motivos establece que es la pandemia la que torna urgente esta medida de teletrabajo, y la necesidad también urgente de regularlo. Entonces, pensamos que la gran mayoría de las disposiciones de teletrabajo aplican desde el 12 de enero de 2021. La obligación de modificar contratos individuales, contratos colectivos, reglamentos interiores de trabajo, podría aplicar post pandemia, o una vez que en el futuro se acuerde con los trabajadores voluntariamente
esta modalidad de teletrabajo. También establece la reforma que las partes tendrán el derecho a regresar a la modalidad presencial, obviamente cuando esto sea posible, y que se deben pactar los mecanismos, procesos y tiempos para hacer válido el retorno. La reforma establece los requisitos por escrito que deberán incluirse en el contrato. Insisto, la Secretaría del Trabajo considera que esta obligación aplicará post pandemia o una vez que se esté en la modalidad de teletrabajo de manera voluntaria. Y en ese caso, el contrato de trabajo deberá incluir el equipo o insumos de trabajo proporcionados, las obligaciones en materia de seguridad y salud, los mecanismos de contacto y supervisión entre las partes, la duración y distribución de horarios, hacer constar las condiciones de trabajo en los contratos colectivos si existieren o en su defecto en los reglamentos interiores de trabajo, e incluir el monto que pagará el patrón por concepto de servicios de telecomunicación y parte proporcional de electricidad. Algunas empresas han optado por no modificar aún sus contratos individuales y colectivos de trabajo, sus reglamentos interiores, sino iniciar desarrollando una política de home office que están empezando a aplicar para poner en blanco y negro lo que se espera de cada una de las partes. En cuanto a las nuevas obligaciones que tiene ya el patrón en materia de teletrabajo, es proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el teletrabajo. Típicamente, pues es una laptop, en algunos casos alguna impresora, y ha habido muchas dudas sobre el tema de las sillas ergonómicas, que si el patrón está obligado a comprar una silla ergonómica al trabajador. Lo que han hecho algunas empresas es facilitar que el trabajador pueda, así como se lleva la laptop o se llevó la laptop de su oficina a su domicilio, pues también pueda llevar su silla de trabajo a su domicilio. Obviamente es importante documentar el resguardo de estos instrumentos de trabajo por parte de la persona trabajadora. Sin embargo, el tema ergonómico, la Secretaría del Trabajo ha comentado que se va a regular en la norma oficial mexicana que deberá expedirse próximamente, y entonces será a partir de ahí en donde el tema de la silla ergonómica y otros temas de salud y seguridad en el trabajo sean regulados y empiecen a ser obligatorios. El patrón debe asumir los costos de los servicios de telecomunicación y la parte proporcional de electricidad. Esta es la parte a la que hemos visto ha dado mayor importancia la Secretaría del Trabajo. Buscar establecer y pagar este apoyo para el servicio de telecomunicación y parte proporcional de electricidad, y vamos a entrar en mayor detalle un poco más adelante. El patrón debe llevar un registro escrito de los insumos entregados a los trabajadores, como es la laptop, impresoras, etcétera. Debe implementar mecanismos que preserven la seguridad de la información y datos utilizados por los trabajadores, e inscribir a los trabajadores en la modalidad de teletrabajo al régimen obligatorio de seguridad social. El teletrabajador tiene los mismos derechos que tiene un trabajador que no está en teletrabajo, es decir, tiene derecho a la seguridad social,
tiene derecho a un salario igual al que recibe una persona que realiza tareas iguales o similares en la modalidad presencial. Y bueno, pues el teletrabajador tiene además algunos derechos, como el derecho al pago de esta ayuda, y tiene también algunas obligaciones adicionales que veremos a continuación. El patrón también debe respetar el derecho a la desconexión de los trabajadores al término de la jornada laboral. Se ha hecho mucho énfasis en esto, que la persona pueda, al concluir su horario de labores, pues desconectarse y no tener obligación de responder a un correo, por ejemplo, o de participar en una reunión de videoconferencia con posterioridad a la conclusión de su jornada laboral. El patrón debe establecer los mecanismos de capacitación para el uso adecuado de las tecnologías de la información, debe garantizar el derecho a la intimidad. Solo pueden utilizarse cámaras de video y micrófonos para supervisar el trabajo, el teletrabajo de manera extraordinaria, y debe promover y observar los derechos de equilibrio laboral, la perspectiva de género, privacidad, seguridad y salud. En cuanto a las nuevas obligaciones del teletrabajador, debe cuidar y conservar los equipos materiales y útiles que reciba el patrón, debe informarle sobre los costos pactados para el uso de los servicios de telecomunicación y consumo de electricidad. Esto realmente se traduce en la conveniencia de que el trabajador pueda sus recibos de pago de servicios compartirlos con el patrón. Debe obedecer las disposiciones en materia de seguridad y salud que establezca el patrón. Debe atender y utilizar los mecanismos y sistemas operativos para la supervisión de sus actividades, y debe atender las políticas y mecanismos de protección para la salud en el desempeño de sus actividades. Deben considerarse en materia de seguridad y salud los factores ergonómicos, psicosociales y otros riesgos que, bueno, pues han sido recientemente ya regulados por la NOM 035. Sin embargo, las condiciones de seguridad y salud específicas para el teletrabajo serán establecidos en una norma oficial mexicana que deberá publicarse a más tardar dentro de los 18 meses siguientes a la fecha de publicación de la reforma. Esto sería una fecha límite del 12 de julio de 2022. Con eso concluyo la breve exposición del tema. Es un tema que es bastante conocido por todos ustedes y que, bueno, genera un sinnúmero de preguntas para las que quisimos dejar el mayor espacio posible. Y entonces, Edgar, pues a sus órdenes para responder las preguntas que ustedes puedan tener. Muchas gracias. Gracias, Alfonso, por tu muy detallada exposición del tema y, como bien mencionas, pues dar pie a las preguntas que Edgar Medina ahora estará liderando esa parte. Pues adelante, Edgar, por favor. Perfecto. Buenos días, ¿me ven bien? Sí, muy bien. Perfecto. Pues gracias, Alfonso. La verdad es que muy buena presentación. Y si te parece, comenzamos con las preguntas que amablemente la audiencia fue dejándonos, ¿no? La primera sería, ¿cómo aplica la ley para el personal que está en outsourcing? Gracias, Edgar. Mira, el
en el caso de personal que esté todavía en outsourcing, el patrón subcontratado, en este caso la empresa de outsourcing, tendrá que cumplir con sus obligaciones como patrón en materia de teletrabajo. Sin embargo, en caso de incumplimiento por parte del patrón subcontratado, pues el beneficiario del servicio sería responsable solidario. Por ejemplo, en caso de que el patrón de outsourcing no pague la ayuda para el servicio de telecomunicaciones y parte proporcional de electricidad, pues bueno, el beneficiario del servicio, la empresa contratante, pudiera tener una responsabilidad solidaria en materia de teletrabajo y en general en materia de cualquier otra obligación patronal. Esos Perfecto. son mis comentarios sobre ese punto, Edgar. Perfecto. Pasamos a la segunda. Las prestaciones a otorgar por teletrabajo, ¿consideras son previsión social, herramienta de trabajo o sobresueldo? Mira, hemos analizado y discutido este tema con nuestros especialistas en materia fiscal. Su servidor es especialista en materia laboral. Sin embargo, en Baker McKenzie tenemos un grupo multidisciplinario y tenemos especialistas en materia fiscal, tanto abogados como contadores públicos, y el consenso al que hemos llegado es en el sentido de que estas prestaciones a otorgar por el teletrabajo, estas ayudas, sí podrían ser consideradas como herramientas de trabajo. Ok, perfecto. La siguiente sería, a través de lo establecido en la ley, ¿cuáles son los canales de denuncia para en caso de algún incumplimiento de la empresa? Mira, el incumplimiento de estas disposiciones podría denunciarse en principio ante la Dirección de Inspección del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Eso en una instancia meramente administrativa. Y el otro canal podría ser presentar una demanda para el cumplimiento de los pagos que se estén omitiendo ante la Junta de Conciliación y Arbitraje o el Tribunal Laboral que corresponda. Es decir, la Secretaría del Trabajo podría revisar el cumplimiento por conducto de la Dirección de Inspección, podría realizar una inspección extraordinaria en materia de condiciones de trabajo en caso de que se presente alguna denuncia de violaciones a estas disposiciones. La denuncia incluso puede ser anónima. La Secretaría del Trabajo tiene una línea para denuncia y puede realizar una inspección extraordinaria. Las inspecciones extraordinarias incluso las hacen sin dejar citatorio previo. Y bueno, pues lo que pudiera derivar por parte de la Secretaría del Trabajo en caso de determinar un incumplimiento, pues serían la imposición de multas. Sin embargo, en caso de que al trabajador considere que le resulta aplicable el pago de las ayudas económicas para servicio de telecomunicación y parte proporcional de electricidad, y ese pago no lo esté llevando a cabo la empresa, pues el trabajador que se considere afectado podría acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje o al Tribunal Laboral y demandar el pago de esas ayudas. Entonces, esos serían los dos canales de denuncia o de demanda
Edgar. Perfecto. Un segundo. ¿Este pago es gravable a la empresa o es gravable al trabajador? Mira, bueno, creo que esta pregunta es la que tiene un poco más de implicaciones y por supuesto es de la mayor relevancia. Les comento, este tipo de pagos de ayuda para el pago del servicio de telecomunicaciones y proporcional de la luz no se encuentran regulados por las leyes fiscales. El SAT, en respuesta a una consulta planteada por Coparmex hace apenas cuestión de unos 3 días, el SAT contestó que hasta el momento no existen elementos que permitan conocer cómo operará la asignación de este tipo de gastos, ya que no existe pronunciamiento de la autoridad sobre el tratamiento que en materia fiscal se otorgará de ser el caso. Entonces, bueno, realmente en la consulta planteada por Coparmex, el SAT no resolvió alegando no tener elementos suficientes por el momento para responder esa consulta. Sin embargo, lo que sí estableció el SAT es que todo pago que se realice al trabajador deberá incluirse en el CFDI y eso lo comentamos con mayor detalle enseguida. En pláticas con nuestros especialistas en materia fiscal, nuestra conclusión inicial es en el sentido de que sí existen elementos para soportar que estos gastos, como ya lo decíamos, pueden ser considerados como herramientas de trabajo que el patrón proporciona al trabajador para que éste pueda cumplir con sus actividades. Esto en términos del artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que hace referencia a los bienes que el patrón proporcione a los trabajadores para el desempeño de sus actividades. Ahora bien, al considerarse como herramientas de trabajo, estos costos podrán ser no gravables para el trabajador y deducibles al 100% para efectos del pago del impuesto sobre la renta de la empresa. Entonces, la respuesta es, este pago se integra a la percepción gravable del trabajador. La respuesta es, consideramos que sería no gravable para el trabajador y deducible para la empresa. Sin embargo, es muy importante que este pago no se caracterice de manera equivocada, es decir, que no se establezca como un bono, por ejemplo, ni como un sobresueldo o alguna cuestión o similar o como una prestación. Es muy importante que se caracterice como el pago como herramienta, herramienta de trabajo por el teletrabajo o herramienta de teletrabajo. Ahora, estos gastos ya de manera más técnica y específica deben ser incluidos, como decíamos, en los CFDIs de nómina, insisto, como herramienta de trabajo o herramienta de teletrabajo, para tener el sustento del comprobante fiscal y la deducción correspondiente. Ahora, este pago se debe, en el CFDI, debe registrarse dentro del apartado especial denominado tipo otro pago. Y este apartado denominado tipo otro pago
se encuentra dentro de la clave 999, que es la que se refiere a pagos distintos a los listados y que no deben considerarse como ingreso por sueldos, salarios o ingresos asimilados. Entonces, herramienta de trabajo en el CFDI, registrarse en tipo otro pago dentro de la clave 999. Ahora, como decíamos, es conveniente y además es una obligación del trabajador recabar copia de los recibos que pague el trabajador por estos servicios de telecomunicaciones y energía eléctrica. Esos son mis comentarios a esta pregunta, Edgar. Perfecto, Alfonso, muchas gracias. La siguiente pregunta ¿es legal que en México se esté usando un software para comprobar la productividad del empleado? Nosotros consideramos que sí es legal, tratándose de software cuyo objetivo sea la supervisión del trabajo. El patrón tiene derecho a supervisar el teletrabajo. El límite de este derecho de supervisión, pues es garantizar el derecho a la intimidad de los trabajadores y protegiendo sus datos personales. Pero un software encaminado a la supervisión y que sea proporcional al trabajo realizado, consideramos que sí es perfectamente legal. Ahora, como ya lo veíamos en la presentación, de manera extraordinaria pueden utilizarse cámaras de video y micrófonos, ya sea para supervisar el teletrabajo, o bien, bueno, pues en el desarrollo del teletrabajo se utilizan constantemente como lo estamos haciendo ahora en esta videoconferencia. Sin embargo, el uso de cámaras y micrófonos para supervisar el teletrabajo establece la reforma que solo podrán utilizarse regularmente cuando la naturaleza de las funciones así lo requiera. Habría que analizar si el tipo de trabajo por su naturaleza requiere una constante supervisión mediante el uso de cámaras de video y micrófonos. Esos son mis comentarios, Edgar. Perfecto. Pasando a la siguiente. ¿Qué relación tendría esta nueva ley y la norma 035? Pues mira, lo que va a tener mucha relación es la NOM 035, pues con la NOM que se expida dentro de estos 18 meses contados a partir desde del 12 de enero, pues con la NOM, esta NOM que se expida por parte de la Secretaría del Trabajo, seguramente ya están trabajando en ella y que deberá publicar el Poder Ejecutivo. Ahora, nosotros consideramos que la NOM 035 aplica a toda relación laboral, ya sea presencial o en teletrabajo. Y resulta importante respetar la duración de las jornadas y el derecho del trabajador a la desconexión. Y bueno, pues adicionalmente a lo que aplique ya de la NOM 035 a cualquier tipo de trabajo, pues como establecen los transitorios de la reforma, el Ejecutivo Federal tendrá que publicar esta norma oficial mexicana dentro de estos 18 meses, y esta norma oficial mexicana regirá las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo para el teletrabajo. Y esta NOM deberá considerar los factores ergonómicos, psicosociales
y otros riesgos de salud que sean específicos en materia de teletrabajo. Perfecto. Ahora, estando en casa, estando en home office de manera obligatoria por esta pandemia, ¿se debe de pagar la parte proporcional de luz y de internet? Mira, Edgar, existen, pues hemos visto básicamente tres diferentes posturas respecto de este cuestionamiento. Se las voy a comentar las diversas posturas y también les voy a comentar cuál es la que nosotros como firma estamos interpretando que es la aplicable. Obviamente, pues estos son interpretaciones legales que aún no han sido definidas o validadas por las diversas autoridades. Es una ley nueva y bueno, pues su interpretación se irá determinando conforme avance su aplicación y conforme los tribunales empiecen a resolver en el futuro algunos casos de controversia que se deriven. Sin embargo, bueno, pues para comentar las diversas posturas que hemos visto sobre si tengo que pagar estos apoyos desde el 12 de enero de 2021 o si mi obligación del pago de esos apoyos vendrá una vez que concluya la pandemia. Algunos abogados sostienen que el home office, mientras esté llevando a cabo por causa de fuerza mayor, por motivo de la pandemia, y al no tratarse de algo voluntario, algunos consideran que las empresas no están obligadas a realizar estos pagos. Incluso algunas organizaciones empresariales sostienen esa postura y algunos despachos. Hay quienes incluso llegan al detalle de decir, bueno, dependiendo del color en el que se encuentre el semáforo epidemiológico, si por el color del semáforo epidemiológico y la actividad esencial o no esencial de la empresa patrón, si la empresa se ve obligada a suspender actividades y de ahí deriva el teletrabajo, entonces no deben pagarse estos apoyos, sostienen algunos. Si el semáforo está en amarillo o está en verde, y entonces los trabajadores sí podrían laborar presencialmente, pero no lo están haciendo y siguen realizando teletrabajo. En ese caso, sí aplicaría el pago del apoyo y nos parece que es una cuestión que incluso desde el punto de vista práctico sería extremadamente compleja de administrar. Si sí te pago o si no te pago conforme al color en el que se encuentre el semáforo en la semana que corresponda. Sin embargo, nuestra opinión hasta este momento y nuestra interpretación es que la reforma no especifica que estas disposiciones apliquen pospandemia. Y en diversas presentaciones la Secretaría del Trabajo ha sostenido que lo que no aplica durante la pandemia son las obligaciones documentales de modificar contratos individuales, contratos colectivos, reglamentos interiores de trabajo, pero la Secretaría del Trabajo está considerando que la obligación de pago proporcional de luz y Wi-Fi sí existe para toda forma de teletrabajo desde el 12 de enero de 2021.
Entonces, bueno, algunas empresas están tomando la decisión de no realizar este pago mientras estemos en pandemia. Existen algunos argumentos para defender esa postura, sin embargo, a nosotros nos parece y nos queda clarísimo que la interpretación de la autoridad del trabajo hasta ahora es que la obligación de estos pagos sí aplica desde el 12 de enero de 2021 a toda forma de teletrabajo. Ese es mi Perfecto. comentario, Edgar. Muy bien, bastante interesante la verdad, Alfonso. Otra pregunta que tenemos es, esta propuesta de modificación a la Ley Federal del Trabajo, ¿cómo se pretende alinear a las demás leyes y reglamentos de entidades como el IMSS y como el SAT? Mira, pues consideramos que eventualmente sí podrían ajustarse tanto la ley del IMSS como la ley del Seguro Social, perdón, como la ley del impuesto sobre la renta para definir y clarificar el tratamiento de estos pagos. A mí me parece que al considerarse como herramientas de trabajo, pues no debieran integrar el salario base de cotización para efectos de seguro social y que, como ya lo dijimos, debiera como herramienta de trabajo considerarse como un ingreso exento para el trabajador y deducible para efectos del ISR para la empresa. Sin embargo, aún no tenemos certeza de que estas adecuaciones a la ley del Seguro Social, ley del ISR, vayan a darse, ni tampoco sabemos cuándo podrían estarse implementando. Ahora bien, por ahí también ha surgido la pregunta de cómo calcular los pagos de energía eléctrica y de internet. Y bueno, pues aquí me gustaría comentarles que la Secretaría del Trabajo en varias presentaciones que ha hecho sobre este tema de teletrabajo, ellos hicieron por ahí algún análisis, algún estudio y de manera informal han comentado que ellos consideran que el uso de una laptop podría representar alrededor de 150 pesos mensuales de costo proporcional de electricidad. Alrededor de 150 pesos mensuales de electricidad en el caso de que el equipo de teletrabajo sea una laptop. Hemos visto que algunas empresas han determinado otorgar ayudas de alrededor de 500 pesos mensuales en los que se incluyen tanto la parte proporcional de electricidad, digamos estos 150 pesos de electricidad, así como el servicio de telecomunicaciones que pudiera estar tasado en 300, 350 pesos mensuales como un servicio básico de telecomunicación. Y esto obviamente para una jornada de tiempo completo de 48 horas por semana. Sin embargo, bueno, pues la cantidad, lo ideal para la cantidad del apoyo es que sea la que pacten patrón y persona trabajadora, obviamente pues buscando que haya una racionalidad detrás del establecimiento de esa cantidad. Pero bueno, esos son algunos parámetros que sí quiero compartir con ustedes porque son los que hasta ahora se han estado manejando.
Sí, perfecto, Alfonso. Y la verdad es que, como bien mencionas, es un tema aquí que nos preguntaron bastante. Y complementando esto que nos dices sobre los cálculos, los montos, nos preguntan si en tu experiencia sabes cuántas empresas realmente lo están haciendo. ¿Hay alguna estadística que nos puedas compartir? Pues mira, no tengo una estadística, pero sí tengo una impresión. Mi impresión es que la gran mayoría de las empresas están averiguando qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, pero es una minoría las que ya están realizando estos pagos. Me parece que todavía son muy pocas las que lo están haciendo. Y bueno, pues la Secretaría del Trabajo aún no se da a la tarea de inspeccionar este tema, pero bueno, pues no sabemos si lo va a hacer y cuándo lo va a hacer. Entonces, pues consideramos que sí deben estar preparados, tomar una postura, si su postura es que no les aplica el pago por estar la obligación de pago por estar en pandemia, pues bueno, esa es la postura que tendrán que sostener y defender. Implica un riesgo, ciertamente, de que se les demande el pago. Y bueno, pues si deciden hacer los pagos y no los han hecho aún, pues lo lógico sería que cuando lo hagan, pues lo hagan retroactivo a partir del 12 de enero de 2021 y lo documenten como herramienta de trabajo en la forma que ya lo acabamos de comentar. Pero bueno, la respuesta es, hasta ahorita son, en lo que yo he visto, la minoría de las empresas las que ya están realizando estos pagos, Edgar. Perfecto, gracias, Alfonso. Pues mira, si te parece, tenemos una última pregunta y cerramos con esta, me pareció muy interesante. Durante el horario de trabajo, para una persona, un trabajador que se encuentra en casa, si tiene un accidente, ¿se considera accidente de trabajo? Pudiera ser que sí. Me parece que la norma oficial mexicana en materia de salud y seguridad en el trabajo que se expida para teletrabajo va a ser la base o puede ser la base para determinar si el accidente es de trabajo o no. Sin embargo, a reserva de lo que vaya a establecer esa NOM, Edgar, es importante recordar que en todo accidente de trabajo debe existir pues la relación de causa-efecto, ¿sí? Entonces, bueno, pues si el accidente se da durante, con motivo del desempeño de las labores, pues muy probablemente sí se vaya a considerar como accidente o como riesgo de trabajo. Sin embargo, pues no cualquier accidente que se dé en la casa tendría que estar causado por el desempeño del trabajo. Si la persona se cae en la regadera, o se quema cocinando, salvo que su trabajo sea cocinar, por supuesto, pues ese tipo de accidentes no debieran considerarse como accidentes de trabajo. Entonces la respuesta es sí, pero tendrá que verse en cada caso la relación de causa-efecto. Perfecto, Alfonso, muchas gracias, bastante interesante. Pues bueno, esa fue la última pregunta que teníamos. La verdad es que
preguntas, temas bastante interesantes. Si les parece, regresamos con Jaime para cerrar la sesión del día de hoy. Ya, pues muchas gracias a ambos por la moderación y sobre todo gracias a la audiencia por su atenta planteamiento de todas estas preguntas, porque sin duda pues el diablo está en los detalles en un tema tan delicado como es esto, y pues qué mejor que ir con alguien de Baker McKenzie que tiene tanta trayectoria precisamente acompañando a las empresas en este tipo de cuestiones. Pues con esto quisiera cerrar ya a 4 minutos para las 10 de la mañana. Este fue un evento más de DSH en favor pues, de una cultura y un liderazgo en recursos humanos pues, más informado, más estructurado, más técnico y con más visión de clase mundial. Muchas gracias a todos por haberse conectado. Alfonso García de Baker McKenzie, muchas gracias por tu exposición. Edgar Medina de Workday, como siempre un aliado de DSH. Yo fui Jaime Martínez, director de la sede Ciudad de México de EGADE Business School. Y con esto cerramos y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengan buen día. Gracias, está muy bien.